¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de El Mago Devorador de Dragones. Es el manga recomendado por ustedes que tuvo más me gusta en el video publicado con anterioridad. La historia inicia con Russell Raymond, un aristócrata que intentaba entrar en la ciudad. El oficial estaba viendo su identificación y se preguntaba si no era de la familia fundadora. Pero no sabía qué pasaba con su ropa. Al comprobar su identidad dejan entrar a Russell, le decía a su compañero que era de la familia Raymond, era la familia fundadora. Pero su compañero se preguntaba si esa era la forma de vestir de un aristócrata y suponía que la familia fundadora no era para tanto. Habían escuchado que la Torre Blanca estaba buscando mercenarios y se preguntaban si Russell estaba en ese lugar por eso. Pero era algo impensable que un aristócrata trabajara como mercenario. Russell estaba escuchando todo lo que los soldados decían, y solo se reía pensando que eran unos pedazos de mierda entrometidos. La ciudad capital era Camelot. La torre mágica era el lugar donde estaban todos los guardianes del reino. En un tiempo Russell también trabajó duro para tratar de entrar en la torre, con el fin de evitar la caída de su familia. Después que su padre muriera en la guerra contra el imperio, tuvieron que huir del castillo. Russell tuvo que entrar en la torre mágica para recuperar su territorio, pero era un sueño imposible para él. Fue expulsado de la academia antes de llegar a solicitar el ingreso a la torre mágica. Estos le decían que recibió 3 suspensiones, era la primera vez de alguien en toda la historia de la academia. Podría ser bueno en teoría, pero ni siquiera podía llegar al segundo círculo. Sería difícil para él soportar su estrechamiento de la vena de maná. Le pedían buscar otro camino en lugar de intentar convertirse en mago. Russell maldecía por nacer con el agotamiento de venas de maná, había nacido con venas de maná delgadas y débiles. Esto le impedía tomar más de cierta cantidad de maná, pero tampoco podía dejar salir nada de maná. Era el mayor castigo que puede recibir un mago. De todos modos, por casualidad durante su carrera como mercenario consiguió llegar al segundo círculo. Pero aún con todo su trabajo, seguía siendo un mago de tercera. Un hombre les informaba a los que esperaban que habían terminado con el registro para los trabajos temporales. Y les pedían a todos que regresaran el día siguiente. Esto no les había gustado a algunos, ya que habían esperado medio día para eso, pero no podían hacer nada, ya que los mendigos no podían elegir. Otros decían que en el museo estaban buscando magos temporales, querían probar suerte en ese lugar, pero el otro le dice que solo estaban buscando chicos de primer círculo para limpieza. Al escuchar esto, Russell decide ir al museo. Era el Gran Museo Louvre. Dentro, decían que era el museo más grande de todo el reino, y tenían aristócratas que venían de visita esa semana. Les pedía que tengan cuidado con la fuerza del viento que utilizarían para limpiar el lugar, y si algo se dañaba sería mejor que estén preparados para las consecuencias. Russell pensaba que todos los artículos debían ser falsos, y el hombre era algo dramático. Entonces llega a una puerta que le parece familiar, era la sala de especies fantásticas. En eso algo se estaba moviendo en su bolsillo, Russell no sabía por qué estaba vibrando tan de repente, al sacar un anillo, se da cuenta que era el anillo de su madre. Su cuerpo se estaba moviendo solo, y termina abriendo la puerta, era como si lo arrastrara el destino. Al entrar en la habitación, un esqueleto gigante estaba en el centro, la vibración del anillo era cada vez más fuerte, se preguntaba si el anillo tenía algo que decirle. Entonces recuerda cuando paseaba por ese lugar con su madre, siguiendo sus recuerdos, encuentra un corazón de dragón ancestral, un corazón de dragón y un anillo que parecía el ojo de un dragón. Al ponerse el anillo en el dedo, se preguntaba por qué lo había traído a ese lugar. Entonces el anillo dejó de vibrar y el anillo comienza a reaccionar más fuerte. El corazón y el ojo se habían encontrado y el dragón estaba abriendo el ojo. Este le decía que era suficiente para ser la primera piedra de una nueva mitología. Le concedería otra oportunidad por el bien de la mitología. Fue entonces cuando Russell se dio cuenta, las ruedas que hacían girar el mundo se agrietaron y el tan esperado destino estaba comenzando. Una ventana había aparecido, el ojo del rey dragón divino estaba revisando la información del mundo. La ventana de estado y misión del vencedor, Russell Raymond se estaba activando.
Pero antes de comenzar, permíteme que te hable de Magis TV. Es una plataforma de streaming completamente gratuita, en donde podrás encontrar un amplio catálogo con más de 35,000 películas y series nuevas. Podrás acceder tanto a su idioma original como en español latino totalmente en Full HD. Además posee más de 1,200 canales en vivo en HD, también cuenta con contenido deportivo exclusivo y contenido para niños. Obviamente no podía faltar los animes más populares para que te quedes pegado todo el día viéndolos. Y lo mejor de todo es que no verás publicidad molesta. Para poder obtener la aplicación solo tienes que descargar el instalador APK a través del link en la descripción. Para tenerlo en tu celular, TV Box o tablet, y en tu PC puedes tenerlo a través de un emulador. Para instalarlo en tu tele debes tener Android TV, solo tienes que bajarte la aplicación Downloader e ingresar el siguiente código que aparece en la pantalla y empezará a descargarse. Y listo, ahora puedes disfrutar de las series y películas que más te gustan. Un momento después, lo habían despertado con un golpe en la cabeza. Era un profesor, le decía que sus notas eran buenas, pero tenía agallas por dormir en su clase. Russell no entendía nada, era su profesor Hubert, que había fallecido hace mucho tiempo. Al ver a su alrededor y tocarse el rostro, se preguntaba si había regresado al pasado. Su maestro le decía que él no era así, pero aún así sería castigado, y termina echándolo de su clase. Russell le da cuenta que había viajado al pasado, ese tipo de magia no podía ser considerado magia en sí. Al recordar las palabras del dragón, este le había dicho que era otra oportunidad, y se da cuenta que su anillo había desaparecido. Y se preguntaba si su madre lo había ayudado. Al terminar la clase, el profesor le decía que no era propio de Russell dormirse en clase y le pedía que vaya a su oficina durante el almuerzo. Hace mucho tiempo que Russell no se metía en problemas, pero el sentimiento le gustaba. En eso alguien lo golpea por la espalda, al darse la vuelta, otro estudiante le recuerda que le dijo que tomara notas para él. Russell recuerda su nombre, era Koume Frederick. En eso aparece una misión en la ventana de estado, escapar del acoso. Le pedía dar una lección a los 3 compañeros que lo acosaban. Al intentar tocarlo, se preguntaba si era una ilusión, pero rápidamente se da cuenta que no lo era. En eso Frederick lo llama, le decía que era inútil correr ya que estaban en la academia, pero si tenía miedo, debería intentarlo. Entonces Russell decide enseñarles una lección. Después de varios años de vida mercenaria, esto no era nada comparado con la intención de matar que sintió de los monstruos de ese entonces. Estos 3 sujetos no eran nada, si los comparaba, eran como unos bebés. Frederick lo llamaba larva bastarda, y Russell le dice que Frederick era un insecto de mierda. Frederick decía que finalmente Russell se había vuelto loco. Uno de ellos intentó golpearlo, pero Russell lo evade fácilmente y logra conectarle un golpe en el estómago. Al ver esto, Frederick decía que no podía usar maná y le preguntaba si por esa razón había aprendido artes marciales baratas, era de esperar de una familia caída. No podían usar magia dentro de la academia, pero podían usar pequeños artefactos. Comenzando a atacar a Russell, pero Russell detiene su puño con su mano y al instante le dobla la mano. Le decía que sus hermanos lo empujaron hacia atrás en el ranking, incluso su familia se había rendido con una basura como él. Si su oponente era fuerte, actúa lentamente, pero si es débil, lo intimida. Una basura como él, se estaba atreviendo a mencionar a su familia. Entonces lo golpea reiteradas veces en la cara. Al retirarse, le pedía que se porte bien de ahora en adelante si no quiere morir, dejándolos golpeados en el piso. Russell no sabía qué le había pasado, tenía los ojos cansados, en eso la ventana aparece, este le daba una piedra mágica de grado más bajo, que era consumible. Russell se preguntaba si tenía que consumir esa piedra, incluso los bárbaros no comían rocas. Pero si era algo similar a la regresión en el tiempo, debía ser otra oportunidad para él. Entonces algo dentro de su cuerpo reacciona, el sistema le decía que obtuvo el maná dentro de la piedra. El maná estaba fluyendo por su corazón y estaba siendo absorbido por el círculo. Un momento después se estaba estabilizando. Russell se da cuenta que con este método puede superar el estrechamiento de la vena de maná.
La caída de su familia, la expulsión de la academia y ser un mago mercenario de tercera, ahora podía cambiar su destino previsto. Más tarde, al llegar a la oficina de su profesor, le decía que no era como siempre y le preguntaba si estaba pasando por un momento difícil. Había escuchado un rumor de que sus compañeros de clase lo estaban acosando. En su vida anterior, su profesor Hubert fue alguien que nunca se rindió con Russell. Entonces le dice que no tiene que preocuparse y le da las gracias, era algo que siempre quiso decirle. Hubert le dice que su rol era cuidar de sus alumnos, pero por quedarse dormido, necesitaba castigarlo. No sería fácil, pero le pide que escriba un informe analítico de estudio intensivo de los elementos. Era algo que incluso los alumnos superiores luchaban. En eso la ventana aparece, le pedía completar la misión del profesor Hubert, dependiendo del nivel de finalización y el nivel de satisfacción del profesor, recibiría recompensas adicionales. Al ver su reacción, Hubert le preguntaba si la tarea era difícil, pero Russell le dice que no lo era y le agradece por la tarea. Más tarde estaba en su habitación realizando su tarea. No era algo difícil, en su vida pasada, debido a sus desesperadas habilidades de maná, trabajó duro estudiando teoría para compensarlo. Incluso cuando trabajaba como mercenario, nunca dejó de estudiar. Pero en esta vida, había otra cosa tan importante como estudiar, el entrenamiento de la vena de maná. La vena de maná es el camino por el que circula el maná que se absorbe a través de la respiración, circula por las venas de maná y se acumula en el corazón. Hay magia inversa que, liberada debido a esto, en otras palabras, cuanto más fuerte es la vena de maná, más maná se recoge y más rápido se libera. Pero su vena de maná era excesivamente delgada y débil. Se preguntaba si los cielos simpatizaron con su desafortunado destino o solo fue suerte. En su vida pasada había encontrado un lugar histórico de origen desconocido, 2 grimorios que estaban escondidos. Odor-Ror y Cuerpo de Mago. El Odor-Ror entrena el cuerpo físico y amplía la vena de maná. Y el Cuerpo de Mago hace que su tejido muscular sustituya una parte de la vena de maná. En otras palabras, cuanto más fuerte se hace su cuerpo, más sólida se hace su vena de maná. El rango de cambio no era tan amplio cuando estaba en el cuerpo de un adulto, pero en el periodo de crecimiento de ahora, vería resultados aún mayores. Esta vez superaría el estrechamiento de las venas de maná. Al terminar con su entrenamiento, la ventana de estado le había dado una misión, magia antigua, sobrecarga. La recompensa sería la velocidad de mejora de su cuerpo. Mientras practique con la sobrecarga, podría hacer repetidamente esa misión una vez al día. Esto lo había asustado, y pensaba que el sistema estaba yendo muy rápido, pero al final decide aceptarla y correr. Ya que apenas pudo obtener esa oportunidad, así que no podía quedarse sin hacer nada. Poniéndose a correr los 5 kilómetros establecidos por el sistema, al terminar, ya no podía moverse, y se preguntaba cómo caminaría de regreso a los dormitorios. Pero alguien lo estaba observando, que pensaba que los esfuerzos de Russell eran inútiles. Un tiempo después, su profesor revisaba su trabajo, no podía creer que Russell llegara a una interpretación profunda con materiales de estudio de nivel académico. Entonces le pregunta si fue él realmente el que realizó ese informe. Russell le dice que lo hizo solo, y podía hacer un juramento de maná para garantizarlo. Al escuchar esto, su profesor pensaba que Russell parecía muy confiado. Al final le dice que estaba satisfecho con su informe. En eso una notificación de la ventana de estado aparece por completar la misión. La recompensa era la piedra de maná de grado más bajo, y una gema adicional del mismo tamaño. También había aumentado su comprensión del arte de invocar bestias, y aumento del poder mágico, disminución del consumo de maná, y reducción del tiempo de invocación. Russell se preguntaba si cuanto mayor sea su nivel de comprensión, más fuerte se volvería. Si ese era el caso, decide pedirle un favor a su profesor. Le había pedido usar la biblioteca de la facultad, pero su profesor le decía que la biblioteca de estudiantes tenía suficientes libros para satisfacer sus necesidades, pero Russell le dice que ya había leído todos los libros. Su profesor pensaba que era impresionante, pero, aunque diga la verdad, el uso de la biblioteca de la facultad era otra cosa. Primero tendría que ver si estaba calificado para ello. En eso varias misiones habían aparecido,
completar la tarea del profesor. Russell no pensaba que le daría tantas misiones, pero era de esperar ya que su profesor era muy exigente. Pero cuanto mayor sea la comprensión de la teoría, más fuerte sería el poder de la magia. Necesitaba los conocimientos de nivel avanzado de la biblioteca de la facultad a toda costa. Además, podía conseguir una piedra mágica como recompensa por la misión. En eso aparece Frederick. Este le decía que tenía una penalización de maná, pero era un loco del ejercicio. Y su amigo había sufrido por su culpa. Russell le preguntaba si lo estaba buscando por venganza, pero Frederick le pide que no se haga ilusiones, nadie se vengaría de un pedazo de mierda sin valor como Russell. Pisarlo estaría bien, pero decide arreglarlo en clases y se despide por ahora. Entonces Russell recuerda las clases, ya que había una práctica de estudios de combate de magia. Una clase que califica a los estudiantes basándose en sus combates entre ellos. Y era la clase donde siempre lo humillaban. Tontamente lo había olvidado, pero ahora tendría que estar preparado para eso. En eso otra misión aparece, tenía que alcanzar el segundo círculo, debía aumentar la comprensión de los atributos que posee. Esto lo había llevado a estudiar rigurosamente, también había completado la misión que su profesor le dio. Tenía muchas piedras de maná por completar las misiones, pero estaba nervioso, y se preguntaba si sería capaz de manejarlo. Pero decide comerlos de todos modos, podía sentir que su cuerpo ardía, y tendría que moldear el flujo de maná. Tendría que girarlo, y dibujar un nuevo círculo, pero si falla en eso, su corazón se detendría. Pero Russell ya se había decidido. Pasara lo que pasara, lo haría suyo. Un momento después lo había logrado, llegando al segundo círculo. La comprensión del atributo fuego, agua, electricidad y tierra habían aumentado enormemente. Al día siguiente, su profesor estaba impresionado por su trabajo y le haría una última pregunta, que estaría más cerca de la verdad. Entonces le pregunta de entre las 4 estructuras de las que compone la magia, ¿cuál era la más importante? Russell se había sorprendido por la pregunta, y al verlo, su profesor recuerda que le hizo una pregunta que se le ocurrió hace poco. Quería hacerle otra pregunta, entonces Russell le da la respuesta, lo que había sorprendido a su profesor. La respuesta era la imagen mental. Su profesor le preguntaba por el motivo que pensaba eso, en eso Russell le explica. La magia era manifestar algo en el mundo real usando maná. El mundo categoriza este progreso en 4 niveles: comprensión, donde se aprende los principios de los fenómenos naturales. Imagen mental, donde se visualiza en la mente lo que se ha aprendido. Construcción de las fórmulas para manifestar la imagen visual. Manifestación, donde la magia llega a existir en el mundo real a través de la fórmula. Comprensión, construcción y manifestación se pueden aprender con suficiente esfuerzo y estudio. Sin embargo, imagen mental no era algo que se pueda alcanzar a través del esfuerzo. Romper los propios límites y alcanzar la libertad de la imaginación a través del coraje es lo que decide el nivel de las imágenes mentales. En sus manos, Russell tenía una llama, pero si pretende que esa llama es una flecha, se convertirá en magia del segundo círculo, flecha de fuego. Pero si imagina otra cosa, será algo completamente diferente. Pero si no pone límites a su visualización mental, puede crear incluso algo que no existe. Su profesor pensaba que era cierto, como un lugar sombreado donde brilla la luz del sol y hielo caliente. Russell comenzaría a comprender el mundo, pero termina torciendo las reglas del mundo, de eso se trataba la magia. Entonces le dice a Russell que era como él pensaba, la biblioteca estudiantil era un mundo pequeño para Russell. En eso aparece la notificación: tras cumplir la misión, el sistema lo compensa con piedra de maná de bajo grado. Al ir a la biblioteca, Russell pensaba que el primer piso era demasiado grande, era muy diferente a la biblioteca estudiantil, había libros de trayectoria balística tridimensional de la magia y botánica mágica intensiva. Era muy práctico, y no dejaba de lado las teorías básicas de la magia. En eso alguien llega, y le decía que estaba leyendo un libro interesante. Asustado, Russell se da la vuelta para ver quién era, pero la mujer ya estaba delante de él. Al verla, Russell la reconoce, era Dora Snow White. Russell le dice que estaba encantado de conocer a la maestra de la Torre de la Llama. Daria estaba en el 8º círculo,
algo que no muchos en el mundo pudieron alcanzar, a pesar de tener más de 80 años, utiliza una increíble cantidad de maná para mantener su aspecto juvenil. La mejor maga de la facción de la Torre Roja. Daria le decía que no se ponga nervioso, solo era una compañera que casualmente recorría el mismo camino que Russell. Entonces le pregunta cómo un estudiante pudo conseguir acceso a la biblioteca de los profesores. Russell le dice que el profesor Hubert se lo permitió. Daria le preguntaba si ese profesor estirado lo permitió. Tenía sentido, ya que estaba aprendiendo algo interesante y también tenía un maná extremadamente puro. La distribución de su maná era muy estable también, eso era muy raro para los ojos de Daria. Pero inmediatamente le dice que no se preocupe, no estaba en ese lugar para sermonearlo, en eso usa su magia para irse de ese lugar, mientras le dice a Russell que crezca lo mejor que pueda. Al salir de la biblioteca, Frederick y sus amigos lo encuentran, se preguntaban quién se creía Russell por salir de la biblioteca de los profesores, y Frederick suponía que le besó el trasero a algún profesor, pero no llegaría a nada de todos modos. Un tiempo después, en los estudios de batalla mágicas, el primero en ser nombrado bajaría al terreno del estadio y elige al alumno que sería su oponente. Los profesores solían elegir a los alumnos más débiles, para que puedan elegir a alguien de su mismo nivel. En su vida pasada, Russell siempre fue al que llamaban primero. Un profesor pedía silencio y nombraría al primer estudiante, todos se reían porque pensaban que sería Russell. Pero el profesor llama a Anton Frederick. Al cruzarse por el camino, Frederick le agradecía al profesor, pero este le decía que no era nada comparado con los favores de la Asociación de Comerciantes Frederick. Al entrar al estadio, Frederick llama a Russell. Por otro lado, el profesor Hubert le decía a Daria que si iba a venir le hubiera dicho de antemano. Pero Daria le dice que no era gran cosa que un profesor visite a su alumno. Y le preguntaba por el permiso que le dio a Russell para la entrada a la biblioteca de profesores. Al escuchar su pregunta, Hubert le preguntaba si Russell había cometido algún error. Pero Daria le dice que no hizo nada malo, solo que hace tiempo no veía algo tan raro. Hubert le decía que el estrechamiento de la vena de maná de Russell era una condición poco común. Pero Daria le dice que Hubert es un tonto, ya que Russell había superado su propio problema, y ya había hecho su segundo círculo. Volviendo a la pelea, el sistema le notificaba por la misión ganada por el entrenamiento mágico. Un subespacio, magia que solo pueden usar los magos más ricos, sería muy útil para almacenar piedras mágicas. En eso Frederick le preguntaba si su cuerpo estaba congelado, y si quería sobrevivir tendría que aguantar. Pero Russell le pregunta si realmente se lo estaba diciendo a él. Al sentir su maná, Frederick se puso nervioso, y se preguntaba si alguien con estrechamiento de las venas de maná tenía un segundo círculo. Entonces comienza a atacarlo con magia de lanzallamas. Russell se protege con su magia. Al ver esto, los espectadores estaban sorprendidos por su escudo y el uso inclinado para protegerse del calor. El otro profesor estaba asustado y se preguntaba si Russell había ocultado sus habilidades todo el tiempo. Russell estaba aguantando, y el poder de fuego de Frederick se estaba debilitando. Al percatarse de esto, Russell lo ataca con una flecha de fuego. Esto había logrado impactar contra Frederick, y al observarlo, pensaba que no tenía sentido, ya que Russell ya había conjurado una segunda flecha. Todos pensaban que era un doble lanzamiento, pero solo era la velocidad de las flechas. En eso Frederick conjura un escudo especializado contra el fuego. Pero Russell estaba sonriendo, ya que estaba esperando eso. El plan de Frederick era aguantar hasta que el maná de Russell se agote. Pero Russell modifica su lanzamiento, el cual termina rompiendo el escudo de Frederick. Russell no pierde el tiempo y se lanza para golpearlo con magia de luz y fuego. Los profesores estaban asustados al verlo, ya que no sabían qué tipo de magia era lo que usaba Russell. Pero Hubert les pide que observen lo que cubría el cuerpo de Russell. Estaba usando maná como el aura de un caballero. Hubert no sabía cómo lo consiguió, pero lo había encontrado de alguna manera. Con un último golpe, Russell había terminado el combate. El otro profesor no sabía cómo había pasado eso, pero Hubert le dice que debería anunciar al ganador. Entonces anuncia a Russell como el ganador del combate contra Frederick. Al bajar a la arena, le dice que hizo un buen trabajo,
y ya debería retirarse, pero Russell le dice que todavía no terminó. De acuerdo con las reglas de la clase, a menos que el vencedor se rinda, se le debería permitir llamar al siguiente oponente. Al decir esto, señala a otro de los amigos de Frederick y le pide que baje para pelear contra él. Más tarde, Hubert decía que Russell tuvo 14 victorias seguidas y se preguntaba cómo había crecido tan rápido. Por otro lado, le llegaban notificaciones al recibir piedras de maná como recompensa. Las recompensas se almacenaron en su compartimiento y al revisarlo, encuentra un mapa. En eso aparece otra misión, le pedía ir a la localización marcada en el mapa, pero tendría que intentarlo después de alcanzar el tercer círculo. Russell lo había intentado innumerables veces antes de su regresión, pero nunca consiguió llegar al tercer círculo. Pero tampoco sabía dónde estaba ese lugar marcado en el mapa. Si usa la información de la biblioteca de los profesores, pensaba que quizá encontraría una pista. En eso elige el libro de territorios exteriores del reino Endymion. El otro sería las costas del imperio. Después de un tiempo, ninguno de los libros tenía información sobre el lugar marcado en el mapa. Había perdido mucho tiempo buscando en la biblioteca, entonces decide concentrarse en alcanzar el tercer círculo. Más tarde, el profesor Hubert le decía que pronto llegarían las vacaciones y le preguntaba si tenía algún plan. Russell le dice que no tiene planes y Hubert le pregunta si trabajaría con él en un proyecto de investigación. Dependiendo cómo lo haga, podría tener su nombre después de la del profesor como autor. Pero al ver el libro, Russell le dice que lo siente, ya que ahora tiene otros planes. Tenía que ir al lugar que vio en el libro. Al ver el libro, Hubert le preguntaba si quería ir de vacaciones a Maldiva. Un tiempo después, Russell estaba de camino a Maldiva, también estaba comiendo las piedras mágicas que recibió como recompensa. Antes de llegar a su destino, quería llegar al tercer círculo. Por otro lado, Hubert pensaba que era extraño, pero supone que sería algo bueno para Russell, ya que Daria estaría en el mismo lugar. Maldiva era la ciudad natal de Daria, y había pasado mucho tiempo desde su descanso, estuvo ocupada protegiendo el imperio y haciendo presentaciones mágicas de investigación e incluso desarrollando a sus alumnos. Les decía que los números 9, 6 y 3 tienen un significado especial para los magos. Significan el final como persona que recorre el camino de la magia del noveno círculo. Significa el final de un mago del sexto círculo y el sufrimiento que pasará para convertirse en un gran mago. Y el tercer círculo significa el comienzo de una persona sola como mago. Por otro lado, Russell estaba comiendo, ya que anteriormente había usado demasiada fuerza tratando de calmar su maná enloquecido, pero finalmente había alcanzado el tercer círculo. No podía creer que superara su límite de antes de su regresión en solo unos meses. Pero no podía estar contento solo con eso, ahora tendría que ir más lejos. Después estaba pensando en encontrar el lugar marcado en el mapa, fue con un guía que explicaba la historia del lugar. Según las leyendas, Pompeyo era una montaña normal, pero se convirtió en un volcán, porque una criatura especial comenzó a quedarse en el lugar. Como había cambiado la naturaleza solo por quedarse en ese lugar, solo había una criatura así en el mundo. Y ese era un dragón rojo. Entonces Russell decide moverse por su cuenta. Al llegar a una cascada, pensaba que la razón por la que regresó, su crecimiento de la misión y sus recompensas, podría estar relacionado con un dragón. Entonces el mapa comienza a reaccionar y empieza a guiarlo. Russell usa una flecha de viento para abrir la cascada y poder pasar. La misión decía que esperara hasta después de convertirse en mago de tercer círculo para intentarlo, pero no podía ver a ningún monstruo. Entonces encuentra la luz que lo guiaba, y al avanzar un poco, se preguntaba si había olvidado sus días de mercenario, había bajado la guardia. En una situación donde no hay monstruos ni bestias, significaba que entró en el territorio de un fuerte depredador. Entonces se encuentra con un lagarto de Kemoudou. El lagarto comienza a atacarlo, pero Russell lo esquiva. Recuerda que un lagarto de Kemoudou era un monstruo que solo puede ser derrotado con al menos 2 equipos de mercenarios. Lo único que podía hacer ahora era correr. Entonces decide usar una flecha relámpago con la que golpea al lagarto, consiguiendo paralizarlo un momento, el cual aprovecha para correr y dirigirse a las puertas de piedra.
Pero ambas estatuas lo bloquean y le dicen que demuestre que es digno de entrar con su magia. Al no saber cómo proceder, Russell decide hacer su propio camino. Pero al ver la magia de Russell, el lagarto se detiene y se inclina delante de Russell. Russell no sabía qué estaba pasando, ni por qué se detuvo, pero una voz le dice que se probó a sí mismo. Un momento después, despierta dentro de la puerta de piedra, se preguntaba si era magia de teletransportación, en eso logra ver algo detrás de él. En eso el sistema le da otra misión, debía derrotar a todos los golems de hielo de la zona. Entonces Russell se preguntaba si debería derrotar a todos esos golems de hielo. Comienza a dispararlos con flechas de fuego, pero era demasiado difícil para matar a un golem, primero tendría que aplastar el núcleo dentro del golem. Pero aún con su ataque, solo consiguió hacer una grieta. Si el fuego no funcionaba, decide usar el viento, pero no podía lanzar el hechizo, decide cambiar a rayos, pero esto tampoco funcionaba. Entonces recuerda que la misión le pedía despejar la prueba de fuego. Y se da cuenta que no puede usar otra magia que no sea fuego. Al caer y levantarse, decide usar su magia de tercer círculo, rayo de fuego, se encargaría de pasar la prueba con su magia. Comienza a atacarlos, y ahora solo quedaban 2 golems, pero a ese ritmo se quedaría sin maná antes de eliminar a todos. Entonces empieza a alejarse, para romper sus capas de hielo, necesitaba concentrar todo su poder en un solo punto. Tendría que alejarse para lanzar el hechizo, y luego empezar con la flecha de fuego, junto con la fórmula de amplificación. Y agregaría la fórmula de réplica de la ráfaga de fuego, finalmente fusionarlo todo junto. En lo que el golem estaba por atacarlo, Russell lo golpea con su fuego, el cual había perforado su pecho. En eso el sistema le notificaba que su comprensión de los atributos del fuego había trascendido los límites. Ahora Russell podía sentirlo, un poder cercano al quinto círculo. Solo mantener la lanza era un enorme gasto de energía, así que decide terminar rápido. Un momento después, había terminado con la mayoría de todos los golems. Pero uno logra golpearlo, Russell pensaba que habría muerto al instante si no lo bloqueaba con su lanza de fuego, y ahora le quedaba poco maná. En eso decide lanzarle el fuego, el cual perfora el pecho del último golem. Al fin había terminado con todos los golems, pero termina cayendo inconsciente. Al completar la misión, el sistema le da las recompensas, 2 piedras de bajo grado y 3 piedras de grado medio. Pero también obtiene el cuerno del rey olvidado, que es una esencia de fuego. Pero tendría que entrar a los pensamientos del rey olvidado para recibir esa recompensa. Russell despierta encadenado, y sentía como si lo hubiesen torturado. Entonces una voz le dice que aquel que soportó la prueba de fuego y alcanzó los pensamientos de un ser sublime, le concedería el fragmento del rey. Golpeando el cuerno contra Russell, esto lo había llenado de tanto dolor que pensaba que moriría. Un tiempo después, Russell despierta en las afueras de Maldiva. El sistema le decía que consumió el cuerno del rey olvidado y llegó al límite. Entonces decide liberar su maná, y podía sentir que casi estaba cerca del cuarto círculo. Entonces piensa que la recompensa fue grandiosa comparado con el trato que recibió. En eso Daria lo ve y lo saluda, había sentido el brote de maná de Russell, y fue a comprobar. Al observarlo, Daria se da cuenta que Russell casi alcanza el cuarto círculo en muy poco tiempo, su maná también se hizo más puro, a sus ojos, Russell era básicamente un genio. En eso Daria le pide que la ayude, y con un movimiento de su dedo, invoca una capucha para Russell, y se da cuenta que era el símbolo de la Torre del Fuego. En eso le aparece otra misión, le pide ayudar a luchar a Daria contra el barco de tráfico humano. Endymion prohibía la esclavitud, por eso no permitían que los barcos de tráfico humano desembarquen en el puerto de Maldiva, pero había algunos tipos tratando de desembarcar cerca de Maldiva. Daria le dice que puede hacerlo por su cuenta, pero el punto era rescatar a las víctimas y tomar la nave, lo cual requería un plan más detallado. Entonces Russell se da cuenta, si Daria pedía ayuda, había cientos de magos que vendrían corriendo, y viendo que ella se lo pedía a Russell, entonces piensa que esto debe ser una prueba. Entonces Daria le dice que atraerá la atención de los piratas, mientras Russell salva a la gente. Al posicionarse por encima de la nave, comienza a utilizar su magia para llamar la atención.
Los piratas comenzaron a atacar al ver la gran cantidad de maná sobre ellos, pero ninguno lograba llegar a Daria. Ella los llamaba tontos, por tratar de esconderse en su ciudad natal, lanzando fuego sobre ellos, vería si eran tan hábiles como atrevidos. Algunos trataron de apagar el fuego, pero este no se apaga y termina quemándolos. Y de este fuego comenzaron a formarse entidades de fuego puro. Por otro lado, Russell estaba aprovechando la distracción para subir al barco. Al ver la magia de Daria, recuerda que es un hechizo que derribó un castillo entero por sí sola. Uno de los piratas intentó cortar al enano de fuego, pero termina quemado. Pero no era momento para asombrarse, necesitaba rescatar a la gente mientras Daria los distraía. En las celdas del barco, los esclavos decían que la marina vino a rescatarlos, pero el guardia les decía que nunca escaparían de su alcance. En ese momento Russell lo sujeta del cuello y lo electrocuta. En eso se da cuenta que incluso estaban vendiendo niños como esclavos. Varios piratas habían llegado, y comienzan a atacar a Russell. Molesto, Russell les dice que sería él quien los detenga. Atacando con el círculo mágico de segundo grado, relámpago en cadena. Al seguir explorando, también encuentra a varios elfos capturados. Uno de ellos le preguntaba si era un mago de la Torre de la Llama. Pero Russell le dice que no lo es, ya que todavía no era miembro. El elfo le dice que no le interesa, solo debía abrir la celda. Russell tenía pensado en abrir la puerta, pero el tono del elfo era molesto. Pero considerando su orgullo, claramente era un comportamiento de los elfos, y pensaba en irse en lugar de salvarlo. Pero alguien detrás le dice al elfo que cuide sus palabras. Esta les dice que Russell no era un humano ordinario, ya que poseía maná tan puro como la luz de un atardecer. Y podía oler el aroma de los espíritus de Russell. El elfo arrogante le preguntaba a qué se refería con que no era un humano normal. Pero Russell pensaba en lo que dijo la elfa, y comienza a olerse para comprobar si apestaba. En eso lo llama mago de la Torre de Fuego, y le pide por favor que los rescate de ese lugar. Los demás también se inclinaron para pedirle el mismo favor. Esto había sorprendido a Russell. Los elfos eran conocidos por sus fuertes egos, pero había cambiado de actitud solo por las palabras de una elfa, y se preguntaba si era una alta elfa, o algo aún más avanzado. En lo que Russell derretía el candado, la elfa le preguntaba si había derrotado a todos los piratas y jefes. Russell se sorprende al escuchar jefes. La elfa le dice que los jefes eran incluso más poderosos que sus guerreros, que eran muy hábiles con la magia. Uno de estos estaba cortando a los enanos de fuego de Daria, y les preguntaba a sus hombres si tenían problemas solo por ese tipo de ataque. Esto le parecía muy interesante a Daria, entonces decide bajar al barco. El capitán le preguntaba si estaba tratando de acortar distancia, pero Daria le pregunta si era realmente el capitán. Y viendo que estaba usando aura, le dice que debió ser un caballero. El capitán se ríe, y le pregunta si el honor de un caballero le da de comer y paga sus impuestos. Pero ahora ganaba lo suficiente con el comercio de esclavos. Por otro lado, algo destruye la pared cerca de Russell. Se logra proteger con un escudo de maná, y se da cuenta que había lanzas rotas en sus pies. El hombre que los había lanzado estaba sorprendido ya que lo había bloqueado. En eso una nueva misión del sistema aparece. Sería la primera lucha contra un espadachín. Sería muy difícil, pero debía derrotar al enemigo de todos modos. La elfa le pide a Russell que tenga cuidado, ya que el caballero era el vicecapitán de esa nave. Este se reía, ya que no importaba que Russell sea un mago, ya que seguía siendo un niño. Russell se estaba preparando para pelear, pero la magia de las llamas haría mucho daño a sus alrededores, entonces decide usar su círculo mágico de tercer grado. Al ver su ataque de rayo, el espadachín le decía que estaba usando su cerebro. Pero los ataques de Russell no estaban funcionando contra el espadachín. Y al ver la espada de este, Russell se da cuenta que era un inconductor. El ataque logra romper el escudo de Russell. Por otro lado, el capitán cortó a Daria, pero su cuerpo se convirtió en llamas. Este le decía que era muy buena huyendo, pero Daria solo le pregunta si su hermano también era un caballero. El capitán le dice que sí lo es, pero no era tan asombroso como él. Al escuchar esto, Daria se tranquiliza, comenzando a liberar su magia. Le dice que se había preocupado por nada. Usando su habilidad llamada Origen.
El capitán comienza a cortarlos y se burlaba por repetir la misma habilidad, pero Daria le dice que esta vez sería diferente. Ciertamente los enanos de llamas se estaban regenerando, pero ahora aparecían 2 por cada enano. Cuanto más los cortaban, más se multiplicaban. Al ver esta habilidad el capitán se había asustado, y se preguntaba cómo la bruja de la Torre de la Llama estaba en ese lugar. Por otro lado, Russell se las había arreglado para esquivar el ataque del caballero. Este pensaba que sería cortado en 2, pero Russell se había protegido con magia para fortalecer sus habilidades físicas. Pero sea lo que sea, pensaba que no importaba, ya que Russell estaba atrapado. Russell recuerda que conoció a un caballero en su vida anterior, que masacró a un inocente grupo de mercenarios solo por chocar su hombro. Y el que apenas pudo detener su locura fue un mago, y el método que utilizó fue usando un escudo sobre otro. Al lograr bloquear su ataque, Russell lo golpea con una flecha de varita. Pero no estaba tan bien, ya que había perdido demasiada sangre por el primer ataque. Un momento después logra liberar a los elfos, y les pide que lo sigan. En eso el caballero reacciona, molesto le dice que debería haber ido por su cabeza. Russell estaba asustado, lo había hecho bien, pero el caballero había resistido su ataque. En eso le pide a la elfa que tomen a todos los cautivos y suban. Eso no les gustaba a los elfos, pero la mujer elfa le dice que lo haría. En eso el caballero vuelve a atacar mientras le dice que se preocupe por su vida primero. Y esta vez no le daría ninguna oportunidad de contraatacar. Pero Russell no dejaba de invocar escudos, aguantaría un poco más hasta que todos los cautivos salgan. Después de que todos salgan, el caballero le preguntaba si pensaba que eso cambiaría algo, pero Russell comienza a usar su magia de fuego, mientras le dice que lo cambiaba todo, ya que ahora lo iba a aplastar. Al ver el cambio, el caballero retrocede, ya que el ambiente había cambiado alrededor de Russell. Algo asustado, se preguntaba si finalmente estaba listo para matar. Russell había creado su lanza de fuego, y ambos comienzan a chocar sus armas. Por otro lado, el capitán estaba maldiciendo, ya que los enanos de fuego seguían aumentando. No podía hacer nada en ese momento, y se preguntaba por la ubicación de su hermano. Podía alcanzar a Daria si luchaba junto a su hermano. Debía aguantar un poco más, pero el piso comienza a agrietarse, y de una enorme cantidad de fuego se dispara hacia el cielo. Esto incluso había sorprendido a Daria, y al ver detrás a los elfos, piensa que fue muy indiferente, y al final Russell se hizo cargo de todo. Más tarde, la elfa estaba curando las heridas de Russell. Despierta y le pregunta por lo que pasó, pero ella le pide que no se mueva. Su maná no estaba completamente de vuelta, por lo que su curación era un poco lenta. En eso Daria lo felicita por derrotar a 2 caballeros solo. La elfa le decía que le debía mucho, no podía pagarle inmediatamente, pero ella, Ailou, de la tribu del Fresno Blanco, jura por el honor de sus padres fundadores que algún día se lo pagaría. Russell también se presenta, y le dice que solo hizo lo que debía como guardián. Daria les pide que no se olviden de ella, y de la Torre de las Llamas. En eso Russell le pregunta a Ailou sobre lo que dijo antes en las celdas. Ailou le pregunta si se refiere a cuando mencionó el olor de un espíritu. Al escuchar esto, Daria se había sorprendido. Ailou le preguntaba a Russell si tenía sangre mezclada con un dragón. Russell le dice que tiene la sangre del dragón verde corriendo por sus venas. Pero era más como una gota de agua en un lago, a lo que Ailou sujeta su mano y le dice que, aunque sea esa poca cantidad, puede atraer espíritus. Y podía oler un espeso número en él. Es por eso que quería preguntarle si era sangre mixta como ella. Al escuchar todo esto, Daria se preguntaba si era por eso que Russell se hacía más fuerte tan rápido. Y podría convertirse en un ser que sacudirá el reino Endymion, quizá el mundo entero. Más adelante, Daria le ofrece a Ailou quedarse en su mansión hasta que recupere todo su maná. Y cree que podría ser de ayuda para el entrenamiento de Russell. Ailou acepta, ya que si puede pagar su deuda de esa manera, lo haría encantada. Más tarde, habían llegado a la mansión de Daria. En eso Russell recuerda que venía con sus padres a ese mismo lugar. En eso le pregunta a Daria si esta villa no era originalmente suya. Avergonzada, Daria le decía que si alguien lo escucha pensarán que ella se lo robó. Pero tenía razón,
alguna asociación de comerciantes era el propietario y Daria lo compró hace algunos años. Este lugar había sido una de las propiedades de la familia de Russell. Después de la caída de su familia, escuchó que lo vendieron a bajo precio, pero nunca pensó que volvería. Una semana después, Daria había llamado a Ailou, le decía que ya había recuperado gran parte de su maná, y Ailou le dice que todo era gracias a la maestra de la Torre de Fuego. Entonces Daria le pregunta si puede ayudar con el entrenamiento de Russell, a lo que Ailou le pregunta si se refiere a los espíritus. Por otro lado, Daria le preguntaba a Russell qué aprendió en su pelea contra el caballero. Russell le dice que le faltó distancia en su pelea. Daria le dice que lo importante para los magos en una pelea era la distancia. Entonces le pide que observe atentamente, que pensara en doblar el espacio. En un instante había desaparecido y reaparecido en otro lugar. Eso era magia de distorsión espacial, parpadeo. En eso Daria le dice que de ahora en adelante intentaría cruzar el acantilado con parpadeo, ya que en el futuro se convertirá en una gran arma para Russell. Estaba entrenando el parpadeo, pero no se trataba de si su círculo es más alto o bajo, era magia que solo puede ser aprendida comprendiendo su lógica. Más tarde estaba por comprenderlo, pero en ese momento Daria llegó, lo cual lo desconcentró. Daria le decía que a partir de ese momento aprendería contrato con espíritus, y Ailou le decía que estaba feliz de poder ser de ayuda para él. Le pedía cerrar los ojos y que imagine algo relacionado con el fuego. Al instante Russell lo había comprendido, y Ailou está sorprendida que haya maná tan puro en un cuerpo humano, entrenaría su imaginación y lo guiaría. La mayoría de la gente no lo sabe, que la puerta de los espíritus está ahí para todos, si es un humano o un elfo, o cualquier entidad, como todas son entidades nacidas en la naturaleza después de todo. La causa de todo se encuentra en ese punto, y la puerta se abre. Al verlo, Daria se había asustado, y Ailou se preguntaba qué era ese torrente en su corazón, ya que era un odio que nunca había sentido. Al seguir guiándolo, ambos comienzan a brillar intensamente. Más tarde Russell despierta, le preguntaba a Daria qué había pasado, ya que había sentido como si su maná de repente explotara. En eso entra Ailou, y se da cuenta que su brazo estaba herido. Ailou le dice que se encuentra bien, y Russell comienza a disculparse con ella. Más adelante Daria le preguntaba a Ailou qué fue lo que pasó exactamente. Ailou le dice que fue algo tremendo, el origen de la mente de Russell. Cuando llegaron al camino que lleva a la puerta del espíritu, no pudieron ir más lejos, debido a un repentino torrente de enorme emoción. Parecía odio, pero era más como tristeza, una tristeza tan grande, que se había preguntado cómo lo estaba ocultando todo este tiempo. Al día siguiente, Daria le dice a Russell que iniciarían con un nuevo entrenamiento, ayudaría a los sirvientes de la mansión durante una semana para una limpieza profunda. Mientras Ailou y ella visitarían el Capitolio. Ailou se despide y le dice que lo vería en una semana. Russell pensaba en entrenar parpadeo en ese tiempo, pero Daria le dice que tiene prohibido usar magia en esa semana. Entonces Russell decide entrenar su cuerpo mientras limpia, pero termina tropezando y rompiendo un jarrón. En eso una sirvienta le dice que era un jarrón que Daria apreciaba. En eso Russell recuerda que Daria le dijo que tiene que seguir las órdenes de la criada principal. Russell termina disculpándose por el jarrón. La criada era consciente que Russell no podía usar magia durante una semana, y le pide que limpie como ella se lo dice. Un tiempo después, con tanta presión, Russell se preguntaba si era un entrenamiento de fuerza mental. Al día siguiente estaba cargando troncos, hubiera sido capaz de terminarlo rápidamente si pudiera usar su cuerpo de mago. Al terminar el trabajo estaban celebrando, y en lo que Russell bebía cerveza otro lo golpea, y le dice que aún era un estudiante, y perdería sus músculos si bebe. Russell se había olvidado que aún era un estudiante, se había confundido con sus días como mercenario. El tiempo había avanzado, y Russell no dejaba de trabajar y entrenar. Al día siguiente se cumpliría una semana, pero Russell tenía un sentimiento de insatisfacción. En eso la criada le pregunta si le gustaba mucho ese lugar, y Russell le dice que, si está en ese lugar, recuerda a ciertas personas. La criada le dice que escuchó que los magos podían teletransportarse, y le pregunta si no puede ir a reunirse con esas personas, a lo que Russell le dice que esa magia era muy difícil, incluso si puede hacerlo ahora,
Esas personas estaban en un lugar donde no puede encontrarlos. La criada no entendía muy bien la magia, pero le dice que cree que Russell es una buena persona, y si no puede convertirse en un buen mago, quería usarlo como un sirviente. Al día siguiente, Daria había regresado, y le pedía a Russell que lo siga. Le dice que durante esa semana estaba buscando una medicina que restauraría el maná perdido de Ailou, ya que el maná de los elfos era especial. También tenía que comprobar algo en algunos archivos, entonces le dice que esa propiedad perteneció a la familia Raymond en el pasado. Ailou le había dicho que Russell tenía un gran torrente en su corazón, por eso no pudo alcanzar la puerta de los espíritus. Le pregunta si se siente agraviado o quizá enfadado, pero más importante, ¿acaso estaba triste? Russell le dice que era todo eso. Daria le dice que lo recuerda a cuando lo vio por primera vez, desarrollando su magia luchando solo, pero mirándolo ahora, era un patriarca solitario que intentaba reconstruir su familia. Entonces le pide que tome la propiedad, pero no se lo daría gratis. Le pide que se convierta en el mago de guerra de la Torre de la Llama y así convertirse en el protector del país. Ganaría mucho dinero con eso y podrá comprar esa propiedad. No debía luchar solo. Más tarde, Ailou le decía que cuando se acercó a la puerta de los espíritus, no despertó la conciencia de Russell, solo lo guió con su maná, pero ahora cambiaría eso y se dirigirían a la puerta juntos. Russell estaba preocupado por lastimar otra vez a Ailou, pero ella le dice que esta vez trajeron muchas medicinas. Más tarde habían llegado al mismo lugar, el torrente seguía ahí, pero aún era difícil alcanzar el origen que se dirige a la puerta. Al intentar acercarse, voces en su cabeza le hablaban de la reconstrucción familiar y la venganza de su padre. Al darse cuenta de esto, Russell se disculpa con Ailou, ya que era algo de lo que no puede deshacerse. En eso escucha la voz de Daria, que le preguntaba a la sirvienta cómo era Russell. Esta le decía que era una buena persona. Al escuchar esto, Russell también recuerda a su maestro, y los buenos recuerdos que tuvo con los sirvientes. Ya que no puede deshacerse de él, podía saltar por encima del torrente. Quería doblar el espacio para utilizar parpadeo. Ailou intenta advertirle ya que era peligroso, pero Russell le dice que estará bien aunque se caiga, entonces logra utilizar el parpadeo. Al fin había logrado cruzar, pero no sabía qué hacer ahora, y Ailou le dice que vaya a la puerta de luz. Aún podían comunicarse porque sus menás seguían conectados. En eso una notificación del sistema aparece, debía invocar a un espíritu según las explicaciones de la elfa mixta y debía formar un contrato. Al adelantar su mano, los espíritus decidirían, nadie sabía qué tipo de espíritu vendría, puede que no lo elijan, así que debía extender su mano y esperar. Russell intentaba hablar con los espíritus, estaba bien si nadie venía, no se enfadaría por ello. En eso aparece un dragón, y Russell estaba agradecido por todos los momentos que lo condujeron a este momento. Un momento después, al abrir los ojos se da cuenta que un pequeño dragón estaba junto a él. Ailou lo felicita por su logro, y Daria le dice que no era lo único que debían celebrar. Entonces Russell se da cuenta que también había llegado al cuarto círculo. En eso el sistema aparece, había despertado nuevos conocimientos con la invocación, y por llegar al cuarto círculo recibiría recompensas adicionales. Ailou no creía que fuera un espíritu normal, y le pide que le dé un nombre, lo cual completaría el contrato. Al ver que era tan rojo, Russell pensaba en ponerle tocino. Pero al final decide ponerle Pepper, y los demás le decían que era un buen nombre, pero Russell piensa que solo era el diminutivo de pepperoni. Daria le dice que, para celebrar, empezarían el verdadero entrenamiento al día siguiente. Un mes después, había llegado el momento de que las torres elijan a los estudiantes. El juez de la Torre Blanca del Reino había llegado, cada torre había escogido individuos para entrenar todo el semestre. El juez de la Torre Amarilla también había llegado. El juez de la Torre Lanza del Reino era el siguiente. El juez de la Torre de la Llama también había llegado, Dormelian Olsen. Al verlo, Hubert se había asustado, que esté en ese lugar solo significaba que Daria no quería elegir a Russell. Pero Russell estaba saltando por las casas para no llegar tarde. Ulsen se da cuenta de su presencia. Y al seguir su camino, Ulsen pensaba que sería divertido, ya que disfrutaría quebrando a Russell. Anteriormente Russell se había despedido y esperaba que Ailou llegue bien a su ciudad.
También le dice a la sirvienta que volvería, para ese entonces sería el dueño de la propiedad. En eso Daria le pide entregar una carta al profesor Hubert. Por otro lado, Hubert le decía que había llegado en el momento adecuado, pero sería difícil ayudarlo en la selección. Y le pide que no tome a Ulsen a la ligera. En esta selección Russell tenía que ser el mejor. En eso una misión aparece, debía mostrar una abrumadora diferencia de niveles en la selección de torres y recibir el reconocimiento de los jueces. Más adelante, la primera ronda de selección iniciaría con un examen escrito. Este examen no era tan difícil para Russell, porque lo suspendió varias veces en su vida anterior. Lo que lo preocupaba era la carta dirigida al profesor. Después de eso los viajes del profesor serían más frecuentes, hasta el punto de no poder dar clases en la academia. No mucho después, el año que consiguió un sabático, el profesor Hubert moriría, pero Russell no sabía qué pasó exactamente. Probablemente sería una misión peligrosa dejada a un mago de alto rango en la Torre de la Llama. Más adelante, Russell obtuvo la puntuación máxima en el examen escrito, pero él solo se preguntaba si podría parar la muerte de los profesores. La segunda etapa de selección, entrevista, comenzaría en breve. Russell quería parar las muertes de los profesores, porque la evidencia de ello estaba justo enfrente de sus ojos. En su vida anterior, no recordaba que Ulsen viniera a ser un juez de selección. Russell había cambiado el futuro, así que necesitaba unirse a la Torre de la Llama y detener la muerte del profesor Hubert. Primero necesitaba ser reconocido en la prueba, pero las preguntas de la entrevista eran más fáciles que las del examen escrito. Sin embargo, había otra tarea en la prueba de la segunda fase. Era soportar el esfuerzo de maná de los jueces de selección. En su vida anterior siempre fallaba en este punto, pero esta vez era diferente. Uno de los jueces decía que era impresionante, la expresión de Russell no cambiaba incluso en una tormenta de maná arremolinada. Pero Ulsen no se quedaría quieto, liberando maná más fuerte. Pensaban que estaba loco, y si seguía así el candidato podría morir, pero Russell lo estaba soportando. Los demás jueces también pensaban que Russell era sorprendente, incluso los recién nombrados profesores asignados lo estaban pasando mal, estaban seguros que Russell era un genio deseable. Con esto, Russell estaba recibiendo reconocimiento de los jueces, ahora estaba a un punto de completar su misión. Ulsen también estaba sorprendido al ver que Russell lo estaba soportando, entonces decide aumentar aún más su maná. En eso otro juez le dice que tiene que parar, ya que tienen más entrevistas. Le dicen que Russell lo hizo bien, y ahora podía retirarse. Al salir, Russell pensaba que iba a morir por tanta presión, pero al final no pudo obtener el reconocimiento de Ulsen. Más tarde, los jueces hablaban de Russell, no sabían que tenía la atención de la Torre Mágica de Fuego. También le preguntaban a Ulsen si ya estaba reafirmando su autoridad como el menor, esto lo había molestado, y le preguntaba quién era el menor de quién. Ulsen recuerda a sus estudiantes, y al verlos muertos a todos decía que eran débiles, si solo una colapsaba en la defensa, todo el grupo colapsaría. Al día siguiente, iniciaría la tercera prueba, una clase de caza del tesoro. En el denso bosque, debían encontrar las piedras mágicas verdes, dependiendo del número de piedras y el orden en el que regresen, recibirían diferentes cantidades de puntos. Russell pensaba que los demás estarían ansiosos por robar las piedras de los demás, pero incluso si pasa la tercera prueba, se preguntaba si recibiría el reconocimiento de Ulsen. Pero primero, ahora mismo tenía que hacerlo lo mejor que pueda. Al adentrarse en el bosque, decide llamar a Pepper, se disculpa ya que en la escuela no podía usar magia. Entonces le pide a Pepper que lo ayude, sacando de su inventario una piedra roja, le dice que necesita encontrar una similar. Había escuchado que los espíritus del mundo del maná pueden detectar el más mínimo rastro de magia. Al instante Pepper había encontrado el rastro. Russell estaba siendo guiado. Por otro lado, un hombre encapuchado preguntaba por un mago que hizo negocios con el sujeto. Este no lo sabe, solo había intercambiado algunos ingredientes que necesitaba para un hechizo. El hombre encapuchado era el profesor Hubert, y le decía que ese hechizo era magia oscura. Ayudar a los cultistas era considerado un acto de rebelión contra el imperio. Entonces le vuelve a preguntar por el mago. Este le reitera que no lo sabe,
pero lo que había escuchado fue que la perra que tenía que incinerar tenía un discípulo, e iba a revisar su cara. Al escuchar esto, Hubert reconoce que Russell estaba en peligro, pero la realidad era que todos en la prueba de selección estaban en peligro. Por otro lado, Russell había llegado al centro del bosque, y todas las piedras de maná estaban reunidas en un solo lugar. Entonces se da cuenta que algo estaba mal. También había un núcleo de golem con las piedras, pero esta estaba destruida. Parecía que fue destruido antes de siquiera invocar al golem. En eso Pepper siente la presencia de algo. Rápidamente Russell se mueve, y se asombra al ver las habilidades del mago. Pasaba de magia de tierra a luz inmediatamente. Russell seguía esquivando, pero entonces piensa que quizá no es solo una persona. Otro ataque de rayo lo estaba por golpear, pero Pepper lo bloquea con su fuego. Russell le agradece y comienza a disparar flechas a las esferas de luz. En eso logra verlos. Les preguntaba quiénes eran, y se da cuenta que eran estudiantes de honor seleccionados por la torre, pero estaban usando tácticas cobardes como esta. Uno de ellos le pedía que se calle, y le preguntaba cómo Russell había descubierto la piedra de maná primero. Estaba seguro de que ellos eran los únicos que sabían de la ubicación de la piedra de maná. En eso pone más atención a Pepper, y se da cuenta que era un espíritu. Los demás también se dan cuenta de esto. Pero Russell les preguntaba qué tenía de genial encontrar las piedras tan rápido. Hacían sonarlo como si nunca debía encontrarlas. Pero ahora que lo piensa, parecía haber algún acuerdo secreto con algunos profesores. Russell le dice que no tiene intención de involucrarse, y les pide que se aparten del camino. Esto lo había molestado, y quería atacar a Russell, pero usando parpadeo, Russell aparece detrás de él, y le dice que si no se retira, se arrepentiría. En eso Pepper le advierte de algo, y le pregunta al estudiante si los profesores que los estaban ayudando también destruyeron la piedra de golem. No se los habían dicho, y también pensaban que era algo extraño. En eso un sonido estruendoso se escucha en la distancia, y al verlos Russell se da cuenta que eran muertos vivientes, lo cual había asustado a los otros estudiantes, ya que no debían estar en el área de pruebas. En eso Russell invoca un muro de fuego, lo cual sorprende al otro tipo, ya que eso era magia de cuarto círculo. Russell les dice que deben mirar en una sola dirección y enfrentarían los muertos que atraviesen el muro. Los estudiantes no sabían qué decir, y Russell comienza a gritarlos para que reaccionen. Uno de ellos se da cuenta que era una mala idea buscar pelea contra Russell. Varios muertos estaban pasando el muro de fuego, y Russell comienza a disparar sus flechas. Los demás también comienzan a usar sus habilidades. Russell se da cuenta que el muro era una medida temporal. Necesitaban encontrar rápidamente al hechicero. En la distancia, mientras observaban todo, se preguntaban cuánto duraría Russell. Los muertos pasaban por el muro de fuego, y herejes que buscaban la magia prohibida, los seres blasfemos que convocaron en el pasado. El maestro había subyugado a los herejes, y se preguntaba si estos eran los remanentes de ese entonces. No sabían por qué estaban en ese lugar, pero inmediatamente se pregunta si estaban detrás de él, pero necesitaba concentrarse en la pelea por ahora. La magia que usaban era un tipo de maldición. Una característica de ello era su bajo uso de maná. Cuanto más se prolongue la pelea, más desventajoso se pondrá para Russell. En eso les pide a los demás administrar su uso de maná eficientemente. Debían bajar el poder de sus hechizos y apuntar a los puntos vitales. Uno de ellos le dice que los jueces de selección pronto llegarían al lugar, pero la chica les dice que nadie vendrá. No había manera de que los jueces de la torre mágica de la capital no hayan notado esta energía maligna. Y probablemente usaron una trampa para borrar todos los signos de maná. En eso Russell recuerda un hechizo que había visto anteriormente. Para poder aguantar debían reducir el tamaño de sus hechizos y hacer los bordes más nítidos. En la distancia, el invocador decía que los estudiantes eran rápidos, ya que estaban ahorrando maná. El otro le preguntaba si los niños como Russell eran los estudiantes de Daria. Sin embargo, ¿qué pasaría si surgiese una situación en la que no puedan seguir guardando su maná, invocando una entidad enorme? Al verlo, los estudiantes se habían asustado. La chica actúa inmediatamente invocando un campo de hielo, el otro la acompaña con un láser de cristal. Pero ambos ataques no lo habían dañado en absoluto, y en lo que quería atacar al estudiante, Russell logra golpearlo con una lanza de fuego a máxima potencia.
Esto había asustado a los invocadores, ya que había derribado a un Troll entero con un solo golpe. También había sorprendido a la mujer, pensaba que la magia de Razel rivalizaba con el poder destructivo de una magia del quinto círculo. Y se preguntaba si realmente era el mismo estudiante de academia que ella. Por otro lado, Pepper estaba girando en círculo en la distancia, los invocadores se percatan de esto, ya que estaba cerca de su ubicación, entonces Razel comienza a prepararse para lanzar su lanza de fuego. Esta lanza comenzó a viajar a gran velocidad, los invocadores trataron de bloquear con un escudo de maná y al impactar se produjo una enorme explosión. Uno de ellos seguía vivo y pensaba que esa mujer, Daria, había criado a un monstruo. Su compañero lo había utilizado de escudo, habían guardado un movimiento para usarlo contra los jueces de selección, pero al final terminaron usándolo contra Razel, trayendo a varios estudiantes capturados. Por otro lado, el profesor Hubert había llegado e informa a Olsen que los seguidores de esa secta estaban en movimiento, están tras de Razel, y los candidatos de la zona de examen también estaban en peligro. Esto había molestado a Olsen, no podía creer que se atrevieran a causar problemas delante de él. Volviendo a la pelea, el invocador le decía a Razel que, si logra mover un dedo, mataría a todos los estudiantes y los convertiría en sus soldados. Razel pensaba en cómo los había amordazado para evitar que los estudiantes cantaran, era un acto de recitar un hechizo mágico. Si no puede tener a ese tipo incluso después de usar parpadeo, todos morirían. El invocador le pedía no resistirse y acercarse a él. Al hacerlo, el invocador no podía creer que Razel daría su vida por sus amigos. Razel le dice que, ellos no eran sus amigos, los llamaban débiles si eran débiles, fuertes si son fuertes, desprecio, envidia. Envidia era todo lo que sentían, probablemente no lo entienda, pero esa era la vocación de los guardianes que protegían a las personas. El invocador se reía, ya que en un mundo los fuertes se aprovechaban de los débiles, pero Razel lo llamaba justicia. Eso era una charla que venía de personas débiles, a lo que Razel le dice que esas palabras venían de un tipo escondido en la parte trasera sin el coraje de suicidarse. Esto había molestado al invocador, y ya que Razel lo deseaba tanto, lo mataría con sus propias manos. Mataría al chico de la Torre de la Llama. Había un hechizo que no necesita ser cantado, y puede ser lanzado dentro de su mente. Una de sus recompensas adicionales fue un anillo, eso era magia de artefacto. Anillo nublado, tenía la forma de un anillo, pero se transforma en una nube de tormenta en el momento que se necesita. Sus funciones y poder se desatan a medida que el usuario avanza. Apuntando con una espada, el invocador le decía que su muerte sería el inicio de su venganza. En eso se percata de la tormenta, mientras Razel pensaba en aplastarlos a todos con su Thunderhawks, llama de rayo, que había impactado directamente contra el invocador. Y mientras la chica lo desataba, le decía que nunca hubiera pensado en la magia de artefacto en una situación como esa. También le da las gracias, y le dice que deben llamar a los jueces de inmediato, ya que la gran mayoría de los estudiantes necesitaban tratamiento. Pero Razel le dice que los jueces llegarían pronto, ya que su amigo los guiaría hasta ellos. Y vemos cómo Pepper estaba quemando el camino para encontrarlos. Esto había alegrado a la estudiante, y se preguntaba cuántos pasos delante estaba pensando Razel. Y al revisar su anillo, pensaba en que usaba más maná de lo esperado. En eso el cadáver del invocador comenzaba a hablar, recitando un hechizo, invocando a un esqueleto gigante. Al verlo, Razel se da cuenta que era algo que sería el quinto círculo. La chica les pide a todos que corran al bosque, y le preguntaba a Razel por qué no se estaba moviendo. A lo que Razel le dice que era el único que podía detenerlo hasta que los jueces llegaran. Usando parpadeo, logra posicionarse detrás del esqueleto, no era algo que pudiera bloquear con un escudo, si lograban golpearlo sería peligroso para él. Comenzando a disparar su lanza, lo cual había dañado al esqueleto. El ataque había pasado correctamente, pero el monstruo era duro. También se da cuenta que tenía una habilidad de regeneración. En eso comienza a atacar con su cola, el cual Razel esquiva, pero cuando estaba por golpearlo por segunda vez, la estudiante logra bloquearlo con magia de hielo. Le había salvado la vida, así que no podía dejarlo e irse, y como lo había dicho, esa era la misión de un guardián.
Al escuchar esto, algunos estudiantes se habían detenido. Uno de ellos se disculpaba con Russell. Esto no era parte del plan de Russell, pero ya que querían pelear juntos, no los detendría. Pero si quieren vivir y ganar, les pide que lo escuchen. Russell crearía una grieta, así que los demás debían usar todo su poder en el punto que golpee Russell. Al ver dónde llega la lanza de Russell, los demás también dispararon sus hechizos. Pero no sería suficiente, todos se habían arriesgado para venir a enfrentar el peligro por la misión de un guardián. Y por Russell, así que debía ir más lejos, ya que necesitaba protegerlos. Invocando nuevamente su lanza Blas. Ulsen había llegado al lugar y podía ver a los estudiantes luchar contra el esqueleto. Molesto, se preguntaba qué pensaban hacer esos debiluchos. Ya que deberían haber huido. Vermillion Ulsen creía que ser frágil era una debilidad, si una caía, el resto caería con él. Pero al ver el ataque de Russell, se dio cuenta, el hecho de que sean frágiles, pero si uno de ellos se levanta, todos lo harán también. Del esqueleto salía un cuerpo, el invocador decía que aún no había terminado, haciendo que el esqueleto se vuelva a regenerar. Pero ahora Ulsen estaba preparando su ataque, sobrecalentando su puño. Golpeando el aire, la fuerza del impacto había destrozado parte del entorno. Russell, que ya estaba agotado, le decía que, si iba a venir, debería haber sido más rápido. Y mientras Hubert lo sujeta, lo felicita por su buen trabajo. Con esto, una notificación del sistema aparece. Había conseguido la aprobación de Ulsen. Al día siguiente Russell había reaccionado, el profesor Hubert le decía que sus compañeros estaban a salvo gracias a él y le preguntaba si no tenía curiosidad por el resultado de las pruebas. Para ser honesto, hubo muchas preocupaciones, desde el momento en que los herejes atacaron la zona de pruebas, las tareas dejaron de tener sentido. Era una situación en la que el trabajo en equipo era más importante que la competición. Con eso en mente, todos los jueces de selección llegaron a una conclusión. En esta prueba de selección, la persona que debe recibir la puntuación más alta era Russell Raymond. Russell termina agradeciendo a Hubert por obtener la puntuación más alta de la torre, finalmente podría graduarse de la academia. Pero con respecto a los herejes, había comenzado una investigación para averiguar quién fue la mente maestra detrás de todo esto. Pronto encontrarían la raíz de todo. Pero Russell le dice que en realidad había un segundo hereje. Este había escapado mientras maldecía a Russell y pensaba en devolverle esta humillación. En eso llega Ulsen, que pedía hablar con Russell, y al salir a hablar, Ulsen le decía que debió sentirse arrastrado cuando luchó contra los herejes, ya que tuvo que luchar con gente débil. Creía que ser frágil era una debilidad, y ese pensamiento no había cambiado. Russell le decía que tenía el mismo pensamiento, pero los débiles existían para que los fuertes se hagan más fuertes y puedan proteger a los más débiles. En cuanto a los débiles, por los fuertes que los protegieron, también intentarían crecer. Por lo tanto, nadie se quedaba atrás, y todos daban un paso adelante juntos. Con una sonrisa, Ulsen le decía que no era una mala respuesta, en eso le lanza un saco. Y al verlo, se da cuenta que era una túnica de la Torre de la Llama. Ulsen le dice que no debe adelantarse todavía, si quiere unirse a la Torre de la Llama, todavía había una prueba más, podría llamarse una especie de antigua tradición. Formando un círculo con su maná, le pide que intente hacerle salir de dicho círculo. Podía usar cualquier magia que quiera, si logra hacerlo mover ganaría, pero si falla, habría un precio apropiado. Russell comienza a prepararse, ya que dijo que podría usar cualquier magia que quiera. Bueno gente, vamos a dejar el resumen en este punto. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.